de cada hombre. Y la lectura que tenemos para el inicio es Segunda de Pedro, lo vamos a leer, versículos 4 al 9. Segunda de Pedro, epístola de Pedro, versículos 4 al 9. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si no condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. En esta sección, hermanos, en nuestra cuarta parte de este tema, vamos a comenzar refrescando un poquito la memoria con estos textos que hemos leído. Y en el mismo lugar vamos a empezar por donde hemos terminado la tercera parte. Con la pregunta que nos hicimos, ¿acordáis que hubo una pregunta? ¿Por qué el juicio final está reservado, como dice en este versículo 9? El juicio está reservado, los injustos serán castigados en el día del juicio. ¿Y esto por qué? Tuvimos la respuesta, es porque aún deben ser juzgados. El juicio aún no se ha celebrado. Y por esa razón el estado en el que se encuentran las almas de los malvados no es definitivo. En el caso de estos malvados, es decir, de los impíos, de los hombres injustos en la tierra, podemos decir que el juez de todos, reconoce su culpabilidad y los tiene en prisión preventiva hasta que se celebre el juicio y se pronuncie el veredicto final. Ese veredicto, dijimos, que sería dictaminado como un futuro eterno en un lugar de tormento. Y eso, solo el pensamiento de esto, agravará en intensidad el terror y el pánico de los condenados. ¿Y qué en el caso de los justos? Es decir, de los que el Señor ha rescatado, de aquellos que ha salvado. Leemos muy bien el versículo 9 que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos, es decir, el Señor sabe guardarlos. En los textos que hemos leído anteriormente dice que Dios guardó a Noé, Dios guardó a Lot, y el Señor sabe librarnos a los piadosos de esa condenación y así reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Bien, hermanos, seguramente algunos se pueden preguntar, bueno, ¿y si los condenados, y si los castigados, y si los perdidos tienen un juicio? ¿Por qué no lo tienen los que son salvos del mismo modo? Pues, hermano, esto sería una buena pregunta de tu parte, porque en Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice de esta manera:
está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, todos los hombres morirán y todos los hombres tendremos un juicio. Ahora bien, el juicio para los que somos salvos por Cristo no será completamente diferente al juicio condenatorio de los malvados. Yo quiero hacer y abrir este paréntesis para explicar brevemente, ya que esto daría un mensaje completo sobre el hecho de los creyentes ser ante Cristo juzgados. Entonces, como esto daría para otro sermón, yo solamente voy a brevemente explicar un poquito esto por si tienes alguna duda en tu lugar donde estás sentado. También nosotros, los creyentes, está escrito en la palabra del Señor que compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esto sí lo vamos a leer aquí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice de esta manera: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero como he dicho antes, esta comparecencia es totalmente diferente a la comparecencia que tendrán los malvados. Esta comparecencia de los hijos de Dios compareceremos ante Cristo, y los malvados comparecerán en el gran trono blanco. Ante Cristo estaremos salvos en la comparecencia. Ante el gran trono blanco los malvados no estarán a salvo, porque será un juicio condenatorio y para ser condenados por sus pecados, por cuanto sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Ellos, los malvados, serán arrojados al lago de fuego, donde en Apocalipsis nos lo relata muy bien. Serán lanzados al lago de fuego. Eso está escrito en Apocalipsis, en el capítulo 20. Y nuestra comparecencia será al lado del Señor y delante de Él. Esto es muy diferente. El gran trono blanco por un lado y estar ante el tribunal de Cristo es otra cosa. Vamos a seguir un poquito en este paréntesis explicando un poco más estas cosas. Quiero decir que Cristo llevó el juicio por nuestros pecados. Esto significa que en la cruz, Él, en ese momento de la cruz, donde Él dijo al Padre: consumado es, allí nuestros pecados estaban siendo perdonados. Él se estaba dando como justicia de Dios en su cuerpo. ¿Entendéis esto? Esta es la diferencia que hay entre estar ante Cristo en el tribunal y estar ante Dios en el gran trono blanco. Esta es una diferencia de lugar también, una diferencia de carácter. Tiene otro carácter este juicio, hermano. Pero sí, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Él es nuestra justicia y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. A diferencia de los malvados, que sus nombres no están escritos. O sea, ya de antemano ellos serán juzgados en ese juicio para condenación y nosotros para, como dice el versículo, y ahora no lo podemos analizar porque esto llevaría un sermón de 1 hora, entonces en otro momento lo vamos a resumir mejor. Según lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero aquí lo vamos a dejar. Hermano, vamos a seguir con lo nuestro.
Lo nuestro continúa siendo la doctrina de este juicio, el juicio para los malvados. Y esto se enseña claramente por todo el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas. Todos ellos anunciaron alto y muy claro. Ellos advirtieron el mensaje de juicio condenatorio de parte de Dios. Y esto ocurrió desde Moisés. Desde los primeros libros de Moisés, los 5 primeros libros llamados el Pentateuco, en el capítulo 1 del libro de Deuteronomio se encuentra una declaración hecha por Moisés. Haced justicia y no tengáis temor del hombre, no buscadlo ahora por favor, para que podamos seguir con este hilo. Haced justicia y no tengáis temor del hombre, porque el juicio es de Dios. A partir de Moisés comienzan los profetas a hablar de este juicio. ¿Hasta dónde? En el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Malaquías, que fue el último libro escrito, no el último profeta, porque después tenía que venir Juan el Bautista, y este sí sería el último profeta. Malaquías fue el último profeta de los libros del Antiguo Testamento. Y dice así el profeta Malaquías, él dio un mensaje del mismo modo, de advertencia de parte de Dios, diciendo: vendré a vosotros con juicio. Esto no era que iba a venir el profeta Malaquías, no, él lo escribe de parte de Dios. Vendré a vosotros para juicio. Malaquías capítulo 3. Y pasamos por los salmos, los maravillosos salmos. El centro de la Biblia, el libro de los salmos, es el centro de nuestra Biblia, hermanos. Y pasando por uno, el rey David dice de esta forma: ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. No es una cosa aislada. Muchos piensan que cuando Dios habla, Él siempre habla aisladamente de las cosas. No, Él te da un plano ancho, claro, para que tú veas la verdad de Dios. Y dice esto el rey David: ciertamente hay Dios que juzga la tierra. Eso es el Salmo 58. Ahora, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos lo deja aún mucho más transparente todo esto, mucho más claro. Solamente tenemos que ver lo que Mateo habla por medio de Jesús en el Evangelio, en el capítulo 10. Cuando el mismo Jesús advierte, el mismo Jesús está advirtiendo que habrá un día de juicio. Eso lo escribe Mateo de esta manera. Después vamos a ver más lugares donde Mateo escribe de esta forma: habrá un día de juicio. Y como hemos dicho, Juan el Bautista vino ya en el Nuevo Testamento, está escrito también en Mateo. Él habló de esta forma también sobre el juicio. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Porque venían muchos a él, al desierto, a oírle y a ser bautizados. Y él dice en el mensaje de arrepentimiento sobre la ira venidera, en el capítulo 3 de Mateo. Y Santiago, hermano, el hermano del Señor, el otro hijo de María, advierte en su epístola y dice: mirad, el juez está a las puertas. Eso está en la epístola de Santiago. Mirad, el juez está a las puertas. Y Pedro, otro apóstol, otro siervo del Señor, que Jesucristo lo llamó mientras estaba en la orilla del mar pescando con sus compañeros y hermanos.
Pedro, escribiendo de aquellos que nos ultrajan, aquellos que nos aborrecen y nos critican, mira que dice de aquellos que nos critican el apóstol San Pedro. Dios está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En su epístola, el apóstol Pedro dice esta declaración. Así que, hermanos, la totalidad de la Biblia señala que un día y que se acerca el día del juicio. La Biblia habla de un juicio con certidumbre, pero antes de este juicio, se tienen que dar algunos acontecimientos, que ahora vamos a ver algunos textos de esos acontecimientos. El primero de ellos, me imagino que ya lo sabéis, ¿cuál? El primero, el más importante de todos. Antes del juicio se deben dar unos acontecimientos. Así que aún no es el juicio, porque aún no se han dado estos acontecimientos importantes. Y yo voy a señalar uno de ellos. El primero sería, y el único, el más grande de todos, es el regreso personal. Escucha bien, el regreso personal. ¿Te suena? Personal. No un ángel. Personal, una persona. Esta persona es Cristo. El regreso personal de Cristo. Ese es el acontecimiento que debe de venir antes de que los hombres malvados y nosotros comparezcamos los salvos ante el tribunal de Cristo. Ese acontecimiento tiene que ocurrir antes. El regreso personal de Cristo. Este regreso personal de Cristo es visible. Visible. Voy a repetir varias veces estas palabras. Y no solo visible, sino audible. ¿Entiendes? Audible. Personal, visible y audible. Todo esto de la persona de Jesucristo a la tierra. Lo que la Biblia llama la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Y sobre esta segunda venida de Cristo los hombres han hecho en toda la historia del cristianismo muchas conjeturas, sobre todo en los últimos 3 siglos. Estamos en el siglo XXI, en el siglo XIX, comenzaron los hombres a hacer conjeturas suyas propias y empezaron a poner fechas sobre este acontecimiento de la venida del Señor, pero todas fallidas. Ahí tenemos religiones que lo hicieron. No voy a nombrar esas religiones, son algunas de ellas, porque no es mi tema hoy, pero ninguna de ellos tuvo cumplimiento. Así que con esa forma de hablar equivocada, ellos han desprestigiado y le han dado mala fama y un continuo abuso que aún se está dando sobre este tema tan maravilloso y glorioso que es la venida del Señor. Esta bendita doctrina está siendo pisoteada por muchas personas que, llamándose pastores y cristianos, no entienden ni una patata de este tema. Solo saben hablar, hablar y hablar, pero nunca hablan la palabra de Dios. El regreso personal de Cristo, la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra, ¿será personal, visible y audible? Mételo muy profundo en tu mente eso. Es importante, hermano, que escuchamos esta bendita doctrina.
Pero a pesar de esas conjeturas de los hombres, a pesar de ese desprestigio que quieren darle a las cosas verdaderas de Dios y a las palabras de Dios, esto sigue siendo, a pesar de eso, digo, esto sigue siendo una promesa, una gran verdad que fue prometida por Jesús mismo. Y Él no ha mentido, nunca han visto un engaño en su boca. Y a su tiempo, como fue dicho por Él, será cumplida esta promesa, de que Él regresará de la forma que hemos hablado antes. Pero vamos a leerlo con la Biblia en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, cuando Jesucristo se encontraba aún en la tierra con nosotros, cuando aún estaba entre nosotros. Y hablo de esta manera, hermano, porque es como si fuese el día de ayer, cuando Cristo dijo estas palabras, entre nosotros. No estábamos físicamente nosotros, pero estábamos preparados para oírlas. Y dice esto, capítulo 14 de San Juan, los 3 primeros versículos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, escucha, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No hace falta decir nada a lo que hemos leído. Él se pronuncia perfectamente claro, nuestro bendito Señor Jesús. Y en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 11. Dice que estando los discípulos con los ojos puestos, versículo 10, estando los discípulos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él, ¿quién? Jesús. Entre tanto que Él se iba, ¿dónde? A los cielos. Entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 ángeles. 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron a los discípulos que estaban mirando a los cielos como Jesús ascendía: varones galileos, es decir, los naturales de Galilea, de esa región, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, asimismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo le vimos? ¿O cómo le vieron? Ya que nosotros no estábamos allí. Pero ¿cómo le vieron nuestros hermanos que estaban mirando? Le vieron personalmente, que ascendió al cielo, porque Él resucitó de la muerte y se apareció a ellos, vivo, con pruebas indubitables de que estaba vivo y se podía tocar. Y de esa misma manera subió. Y los ángeles le dicen, de esa misma forma que lo veis subir al cielo, Él volverá del mismo modo. Amén.
Por eso he dicho que este regreso del Señor es personal, es visible y audible. Y eso lo vamos a ver más adelante. Así que cuando Jesús ascendió, todos estos acontecimientos ocurrieron. Y los ángeles estaban gozosos de anunciar un mensaje como ese, porque era un mensaje de esperanza para los que estaban tristes mirando cómo su Señor, tan bueno como lo fue con ellos, ahora los dejaba solos. Pero el Señor se encargó de decirle: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así es, hermanos. Esto es maravilloso. La palabra del Señor es maravillosa. Y todo se encuentra aquí, en la Biblia. En la Biblia se encuentra todo esto, estas promesas benditas. Pues lo mismo que los ángeles, también en la Escritura los siervos del Dios Altísimo hablaron en el Nuevo Testamento de esta forma. Pablo, por ejemplo, a Timoteo le dice, le escribe acerca de el día del Señor, cuando habla de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro también escribe en sus epístolas, de esta forma: el día del Señor vendrá. Todos coinciden porque todos lo vieron irse. Y todos podían hablar de aquello que eran testigos oculares. Lo vieron con sus ojos. Lo escucharon con sus oídos. Maravilloso, hermanos. Así, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y también Santiago, el hermano del Señor, como hemos dicho, también él anima a los hermanos en su epístola y les dice: por tanto, hermanos míos, cariñosamente les dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Sé que es difícil a veces pasar por esta tierra con muchas cosas, muchos problemas, muchas crisis, muchas pruebas, muchas tribulaciones. Pero el apóstol Santiago se encarga de decirnos que tengamos paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Con certidumbre el Señor vendrá. Y le dice más: y afirmad vuestros corazones. No solo quiere que sepan que el Señor va a venir y que tengan paciencia, sino que se fortalezcan en su espíritu, en el hombre interior, afirmen sus corazones y sus almas, porque la venida del Señor se acerca. Esto dice el siervo del Señor, el hermano de Judas, otro hijo de María, la madre de Jesús. Todos ellos eran hermanos. Jesús era hermano de Santiago, Santiago era hermano de Jesús, y Judas, que vamos a ver también como él escribe en su epístola universal, en el verso 14, porque solo hay un capítulo. Ahí dice: el Señor viene. Todos ellos coinciden con la venida del Señor. Esto es maravilloso, hermano. ¿Por qué? En la primera venida no era de este modo. No podían decir eso. En la primera venida solamente se mantenían en el escenario de cómo sanar sus enfermedades, porque Jesús vino en relación al ser humano, en relación al pecado, en cómo suplir sus necesidades, en cómo sanar sus enfermedades. Así que en su primera venida, cuando Jesús nació en Belén, en medio de los hombres, Él estaba ahí para suplir a los hombres sus necesidades y para predicar el Evangelio del Reino, para que le conocieran a Él. Pero todo en relación con el pecado. Pero en ese tiempo Él no tenía donde recostar su cabeza, vivía casi ahí en la pobreza, y también en el anonimato. ¿Por qué anonimato? Porque él decía a la gente, cuando hacía un milagro por ellos, cuando les sanaba,
cuando los leprosos los sanó, mirad, no se lo digáis a nadie. Él quería vivir un poquito en el anonimato. Él no era de estos famosos evangelistas de hoy, pastores, que quieren verse por televisión y en todas partes para que aplaudan. De estos mensajes de prosperidad donde engañan a los que están sentados diciéndoles que si ellos se convierten tendrán 1000 veces más de dinero que lo que tienen ahora. Él no, él vivió en el anonimato, como diciendo, os he hecho bien, pero callaos, porque aún no ha venido mi hora. No se lo digáis a nadie. Él no quería estar allí, aparentar, porque él podría haberlo hecho y con razón. Sin embargo, no. Nos enseña un ejemplo de humildad. Así que en esa primera venida Jesús vino en ese escenario que se desarrolló de ese modo que yo he explicado ahora. Pero en su segunda venida, que es nuestro tema, no vendrá en relación al pecado, sino que vendrá sin relación al pecado y vendrá con poder y gran gloria. Eso lo encontramos en Mateo 24. Aquí, en este capítulo, no vamos a entrar en detalles, hermano, hermana, tal y cual. No lo busques, no vamos a entrar en detalles, porque te vas a perder en medio de un capítulo tan largo. Te vas a perder. Y yo no quiero entrar en detalles, ¿sabéis por qué? Porque hay cosas interesantes que yo quiero que tú sepas hoy. Digo que no entraré en detalles porque algunos dicen qué suceso va a ocurrir antes de la venida del Señor, el suceso que va a ocurrir después, qué va a pasar en medio de todo eso, que si los creyentes serán arrebatados, antes se vendrá el rapto será secreto, será público, unos dicen una cosa, se vuelven locos hablando de una teología que ellos no entienden, pero no sé por qué no entienden, será porque no lo leen, porque está muy claro esto. Y yo te lo voy a explicar lo claro que está. Mirad, sin entrar en esos detalles, nos dice Mateo 24, del 36 al 39. Vamos ahí. Mateo 24, del 36 al 39 solamente, no todo el capítulo. Antes, en el 30, hemos visto que aquí hay una declaración en el versículo 30 del 24, que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes en el cielo con poder y gran gloria. Esto ya lo hemos leído de alguna forma, ¿no? Pero ahora tenemos del 36 al 39 esas señales que la Biblia habla de su venida. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Es por eso que yo digo, ¿cómo pueden estar dando fechas, que luego son fallidas todas ellas? ¿Cómo pueden estar diciendo que esto va a pasar ahora, esto va a pasar después, sin saber lo que dicen? Cuando el Señor Jesucristo mismo dice, porque el día y la hora nadie lo sabe. 36. Ni aún los ángeles del cielo lo saben, sino solo mi Padre, dice Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hasta el 39. Así será también la venida. ¿También de qué? También como en los días de Noé. Mirad, hermanos, cuando sea la venida del Señor, el día va a comenzar como el día de hoy. Comenzará como todos los días comienzan para nosotros, ¿verdad? Así será la venida del Señor. Pero no terminará igual. Esa es la diferencia.
Esa es la diferencia, porque como en los días de Noé antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo las gentes? Estaban todas desprevenidas. ¿Estaban cómo? Comiendo, bebiendo, viajando, casándose, dándose en casamiento, hasta... Todo empezó como un día normal, ¿verdad? Así es como empezamos el día. Nos casamos, viajamos, nos vamos, venimos, comemos, trabajamos, disfrutamos, vamos a la playa. Todo empieza así. Pero aquí vemos que no terminó igual el día. No terminó lo mismo cuando comenzó. Así será hasta el día en que Noé entró en el arca. Pero la gente no entendía, dice, y hoy día está pasando igual. La gente no entiende hasta que vino el diluvio, hasta que vino el juicio. Pero tenía que haber acontecimientos antes que eso. Había un pregonero de justicia que predicaba como yo hoy aquí, advirtiendo del mensaje del juicio. Pero ellos no le creyeron. ¿Lo crees tú? Ellos no le creyeron. No entendieron hasta que vino el juicio. Y se los llevó a todos. Mirad, escúchame, a Noé no se lo llevó. No le pasó nada. El Señor sabe librar a los piadosos. Acuérdate. Noé y su familia, 8 personas fueron salvas en el arca. Fueron guardados en Cristo. No fueron arrebatados al cielo. Escucha, escucha. Esto es interesante. Para ti que siempre especulas tanto. Entérate de lo que Dios te está diciendo. Que serás guardado en el día del juicio. Sí, hermanos, vamos a seguir adelante. El Señor siempre pone en mi corazón la palabra suya, y yo quiero ser fiel y decir aquello que Él me ha dicho, aunque no lo haya tenido preparado para decir. Siempre voy a decir lo que en el momento el Señor me da para decir. Que el mundo está desprevenido. No esté desprevenido para ese día. Pablo mismo, un siervo del Señor que sabía de estas cosas, y él mismo exhorta a la iglesia de los tesalonicenses que estén atentos a ese día que vendrá como ladrón en la noche. Esto, hermano, como ladrón en la noche no significa que es secreto. Significa que te coge desprevenido. Eso es lo que significa, no que es secreto. Eso no significa que es secreto. ¿De dónde sacan esta palabra del secreto? ¿De dónde? El mundo estará desprevenido, Pablo lo confirma en su carta a los tesalonicenses. Ahora, algo, hemos dicho que no nos incumbe cuándo es el día, la hora, los detalles, los acontecimientos, cuándo serán, cuándo no serán, tal, tal. Hay cosas que no nos interesan. Que te interese mucho más hoy vivir a Cristo como Dios manda hoy, que cuándo serán estas cosas. Eso déjalo para cuando Dios quiera que sea. Tú preocúpate por tu alma, por tu familia, por tus hijos, por tus primos, por tus tíos, por tus conocidos, por tus padres, por tus abuelos, si los tienes. Preocúpate por eso. El Señor se encargará de guardarte en el día de los juicios que vengan sobre la tierra. Aleluya. Catástrofes, desastres naturales son las señales que tendrán de su venida antes del fin. Preocupación, tensión nacional, casi cardíaca diríamos, internacional, guerras, hambre, terremotos en diferentes lugares, epidemias y ahora esta pandemia, fíjate, está dentro de los sucesos que Jesús está narrando aquí. Independientemente del laboratorio chino donde se empezó a trabajar eso, independientemente de eso,
Todo está escrito en la palabra de Dios. Y Dios es soberano. Amén. Sobre todo eso. Hay cristianos que piensan que el virus puede más que Dios. Hay cristianos que lo predican en sus iglesias. No entienden estos cristianos. No saben de lo que hablan. Pero miremos, hermano. Miremos lo que dice. Que aquel día y aquella hora nadie, tú no lo sabes. No seas presuntuoso, que la presunción es pecado de idolatría. Hermano y hermana que me oyes, no seas presuntuoso en relación a estas cosas. Ten cuidado con proferir palabra delante de Dios. Dios te pondrá a la prueba. Otra cosa que a mí me hace ver que es visible la venida del Señor es que la Biblia nos enseña, en Apocalipsis está escrito, que todo ojo lo verá. Busca el capítulo 1, versículo 7. Rápidamente, que voy hacia adelante. Todo ojo lo verá, dice este capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 7. Si todo ojo lo verá, hermano, no es secreto. ¿Ves que no es secreto? No hay nada secreto aquí. Todo ojo lo verá. ¿En quién crees? ¿En la palabra de Dios o en la especulación de los hombres? Esta venida del Señor no se le ocultará a nadie. Será personal. Será visible, será audible. No me canso de repetir las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis. Porque hay personas que oyen el mensaje y cuando han salido de aquí no saben de lo que se predicó. No lo saben, les pregunto y no saben de lo que se ha predicado. Por eso me gusta insistir en las mismas cosas hasta que penetre muy hondo en tus oídos, en tu mente, y tu corazón se abra realmente a Dios como antes se abría al pecado. De esa manera quiero que te abras a Dios hoy. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos a leerlo. El por qué insisto tanto en esto de todo ojo lo verá. Todo el mundo lo sabrá, todo el mundo lo escuchará. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos a leerlo. ¿Lo tenéis, hermanos? ¿Sí? Porque el Señor mismo, que hemos dicho que es personal. ¿Quién viene? ¿Un ángel? ¿Envía un ángel del Señor? No. Aquí dice que el Señor mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo de esta manera. Repito, el Señor mismo descenderá del cielo de esta manera, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Y hay más aquí. Y dice que cuando Él todo esto hace, desciende del cielo de este modo, de esta forma. Dice que los muertos en Cristo, dice el versículo 17, resucitarán primero. Versículo 17. Los muertos en Cristo. Cuando ha sucedido esto que hemos explicado en el 16, en el 17 dice que los muertos, los que están muertos, nuestros hermanos, el hermano Emilio Con, que murió el año pasado, o el anterior, nuestro hermano Emilio, él resucitó
Y luego de que el hermano Con y todos los muertos en Cristo, es decir, los cristianos, no los muertos comunes, no, los muertos que solo mueren en Cristo, como Dios manda morir. Dios manda que muramos en Cristo, confesando su nombre en Cristo. Me gusta ser específico con las cosas de Dios y quiero que todo el mundo lo entienda, de verdad. Este es el máximo anhelo que puedo tener. Quien no lo entienda, yo lo siento por tu vida. Pero dice que los que hayamos quedado, cuando los primeros resucitan, nosotros, los creyentes, cuidado, los que hacen la voluntad de Dios, los cristianos, los hijos de Dios, los justos, los que han sido llamados por Cristo y han respondido acertadamente, sí Señor, heme aquí estoy. Quiero hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Esos, dice de esta forma, escucha, los que vivimos, nosotros, imagínate que viene el Señor y los muertos, el hermano Emilio Con resucita con todos los muertos en Cristo, nuestros hermanos en Cristo, resucita aquí con los anteriores, con todos los que han muerto en Cristo. Luego nosotros, que estamos aquí aún, que estamos vivos y estamos hablando, ¿no? Los que hayamos quedado, tú y yo, aquí, los que estamos en este momento aquí y en otros lugares, ¿no? Los que hayamos quedado, dice que, ¿qué dice? Que seremos arrebatados, pero este arrebatamiento, ¿cuándo ocurre? En la venida del Señor, en la venida del Señor. Todos estos acontecimientos, y en una quinta parte tengo más acontecimientos, y todos ellos junto a estos, están dentro de la venida del Señor. No antes y no después. Sí, antes y después, pero en un solo y único evento que es la venida del Señor. Allí está todo eso, todos esos acontecimientos. Y dice que luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con aquellos que estaban muertos en Cristo. Con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Los muertos en Cristo, hermano Emilio, y nosotros que hemos quedado aquí, en la venida del Señor seremos arrebatados todos juntamente con ellos en el aire. Amén. Aleluya, esto es maravilloso. Qué bonito. Esto es glorioso. Y esto no es ciencia ficción. Esto no son las películas de Hollywood de Nicolas Cage. Esto no es así. Esto no es así. No es en el avión que queda la ropita y dobladita. Es toda una mentira, es una película de ganar muchos dólares. Eso es lo que es. Pero esta palabra no es lo que Hollywood quiere transmitir al mundo. Eso no es así, hermano. No creedlo. Eso es una película que nos viene bien porque para comernos unas patatas fritas o una Coca-Cola. Para eso está bien. Pero no es la verdad. Eso. ¿Entendéis? Así que estaremos para siempre con el Señor en el aire. Aleluya, qué bonito. Amén. Yo quiero que nos pongamos de pie. Y perdonadme, quiero repetir algo importante. Que la segunda venida del Señor, inclina tu cabeza. No quiero, de verdad, no me gusta la expectación hacia mi persona cuando es momento de hacernos un examen, cuando es el momento de mirarnos a nosotros mismos. Inclinar nuestra cabeza es, no importa si cierras los ojos o no, abre tu corazón. Mejor que los ojos y mejor que otras cosas. Pero la venida del Señor será personal, porque el Señor mismo vendrá. Él no mandará a nadie para hacer ese trabajo. Lo que está diseñado por Dios, eso va a pasar. Será visible la venida del Señor, porque todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7. Y será audible
porque se tocará la trompeta, como dice Tesalonicenses, capítulo 4, 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con autoridad de Dios, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, será audible, se tocará la trompeta, y este sonido de la trompeta, ese sonido llamará a comparecer en el juicio a toda la humanidad. Ese sonido de la trompeta te llamará a juicio. Ponte a cuentas con Dios hoy, que está el arca, la puerta abierta. Mirad, la puerta está abierta, la puerta es Jesús. Él nos llamará. Todos compareceremos. Los malvados en el juicio condenatorio y los que somos salvos ante el tribunal de Cristo. Aquí hay algunos acontecimientos que ocurren en la segunda venida del Señor, antes del juicio. Él nos llamará para ese evento. La semana que viene podremos verlo, porque la segunda venida pondrá fin a la historia en esta tierra y será el destino final para todos los hombres. El regreso de Cristo también estará vinculado, pero como digo, lo dejaremos más adelante, que nos hace muy largo. Este regreso está vinculado con otro acontecimiento que tendrá lugar también antes del juicio. Fijaos que el juicio está quedando para el final. Es por eso que se llama el juicio final. Ese acontecimiento antes del juicio lo vamos a ver seguidamente en la próxima semana. Por tanto, hermanos, consolaos los unos a los otros con estas palabras y saludaos en este momento, cuando terminamos, los unos a los otros. Cuando podamos lo haremos con ósculo santo, con beso santo. Mientras tanto nos saludaremos, aunque sea con voz audible. El Señor les bendiga. Aliéntense. Amén. Amén.